en la porción donde se va a unir el RNA de transferencia y va a seguir luego la transpeptidación, ¿no? Entonces, como no hay cómo se una, porque está ocupado por la tetraciclina, no hay síntesis de proteína. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? No va a reproducirse la bacteria, no se va no van a aparecer más bacterias, ¿de acuerdo? Ahora, hay mecanismos específicos que desarrollan las bacterias y se hacen resistentes a la tetraciclina, como por ejemplo, una de ellas es que esta zona donde se une la tetraciclina cambie de sitio, ¿no? O sea, desplazamiento del sitio blanco, o que altere el transporte de las proteínas, no pueda llegar a esta zona, o que haya enzimas que degraden el fármaco, o que haya bombas que expulsan el fármaco de la parte interna de la bacteria. Entonces, esos son los mecanismos mediante los cuales la bacteria desarrolla resistencia. Respecto a la farmacocinética, nosotros vemos que estos fármacos se administran principalmente por vía oral. La mayoría, excepto uno, que es la tigeciclina, que es la tetraciclina con mayor, espectro, y se administra con vía intravenosa. ¿Qué característica tienen estos antibióticos? Que se deben ingerir sin alimentos, porque al ingerirse con alimentos se unen rápidamente y secuestran algunos elementos como el magnesio, el calcio, e impiden su absorción, ¿no? Es por ello que si tomamos, por ejemplo, este medicamento con leche, el calcio de la leche no se va a absorber, por lo tanto no va a hacer efecto, por lo tanto vamos a tener alteraciones en los dientes, en los huesos. La distribución principalmente es llega a polimorfos nucleares, llega a hueso, llega a dentina principalmente, pero no llega a líquido cefalorraquídeo, por eso es que no vamos a tener tetraciclinas para el manejo de meningitis, ni siquiera cuando las meninges están inflamadas, ¿no? El metabolismo es a nivel hepático, utiliza la citocromo P450 y la excreción es biliar principalmente el 60% y renal el 30%, excepto la doxiciclina que no tiene esa excreción. Luego, cuando hablamos, bueno, eso es un mecanismo de resistencia, de la clasificación, nosotros podríamos clasificarlas de varias formas, dependiendo de lo que ustedes le puedan preguntar, ¿no? Unas pueden ser naturales y otras pueden ser semisintéticas, igual que las proteínas. Las naturales son las que llamamos también de primera generación. Y acá principalmente tenemos la tetraciclina y la demeclociclina. La oxitetraciclina y la clortetraciclina generalmente no son utilizadas. De estas dos, incluso la que más se utiliza es la tetraciclina actualmente, ¿no? Luego, en las sintéticas tenemos la de segunda y la de tercera generación. La de segunda generación, acá tenemos todas estas, pero las que mayormente se utilizan, por no decir una, es la doxiciclina. La doxiciclina se utiliza principalmente por su acción a nivel de organismos intracelulares. Y luego ya tenemos las glicilciclinas, que ya se considerarían como unas tetraciclinas de última generación, de tercera generación, que es como lo tenemos acá, la tigeciclina, que fue creada principalmente para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Por lo tanto, recordemos que el Staphylococcus aureus meticilino resistente, cuando tenemos así como tal meticilino resistente, tenemos opciones de tratamiento que van a ser o van a optarse de manera escalonada. Primero, vamos a optar por la vancomicina. ¿De acuerdo? Después podemos utilizar, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué podemos utilizar? Yo les hablé de dos gérmenes, bueno, hasta tres importantes que ustedes deben saber, porque son gérmenes que no se manejan con cualquier antibiótico. ¿Cuáles son esos gérmenes? Al menos esos gérmenes, ¿se acuerdan? Staphylococcus aureus meticilino resistente, Pseudomonas
estafilococo. ¿Sí? Esos gérmenes tienen muy difícil tratamiento. Cuando nosotros tenemos uno de ellos en el cuerpo de un paciente, eliminarlo es complejo y debemos saber qué vamos a utilizar. Y ahora nos toca hablar de este, justamente, que ya lo vimos la vez pasada. Tenemos vancomicina como una opción. ¿Qué otra opción tenemos? Ceftriaxona podría ser. No. ¿Qué otro más? ¿Otra opción más? Es una cefalosporina, pero no una de tercera. ¿Cuál sería? Al menos dígame la generación. Quinta generación. Cuarta, la cefalosporina de cuarta generación. ¿Contra quién va? Contra Pseudomonas. ¿Sí? Entonces acá tenemos cefalosporina de quinta. ¿Y cuál es? La cefatoxina. Ceftalorina. Todos suenan iguales, ¿no? Cuando uno es alumno, todos los antibióticos suenan igual. O sea, así es. No es algo diferente, eso no ha cambiado. ¿Qué más? ¿Otro más? Acá sale ceftobiprol. ¿Ah? Ceftobiprol también. Claro, pero no lo, o sea, sí puede, o sea, podemos tener otros nombres más, pero son cefalosporinas de quinta generación. Sí. Nosotros lo tenemos como ceftalorina. ¿Qué otro más? Ahí está. Tigecidina. ¿Qué otro más? Linesoprid. ¿Qué otro más? Rifampicina. ¿Qué otro más? No contra meticilino, contra MRSA. ¿Qué otro más? Falta uno, es daptomicina. O sea, opciones muy lejanas, ¿no? Generalmente nos quedamos por acá. Y a veces solamente acá. Doctor, Vancomicina. eso es hospitalario, ¿no? Es para vía. Todos son parenteral. Pero en hospitales solo, o también puede ser en Puede casa. ser en la clínica también. En Pero casa. parenteral. Todos. Por eso, o sea, es importante saber. Generalmente el estafilococo aureus es hospitalario, es un germen intrahospitalario. Y peor si es meticilino resistente. Significa que ese estafilococo ha sido expuesto múltiples veces a un antibiótico, que en este caso sería dicloxacilina, cloxacilina, ¿no? Oxacilina. Bien. Entonces, ahí está la diclofenac. Y nosotros tenemos acá nuestro espectro antibiótico, ¿no? La primera generación, que es tetraciclina, ¿ustedes recuerdan cuál era el antibiótico que dábamos en caso o como elección para Helicobacter pylori penicilinos, alergia a penicilina? La claritro viene con amoxicilina. Entonces no le puedes dar ese esquema. ¿Cuál era? Tetraciclina. ¿Cuál era? IBP, amoxicilina. No. IBP, amoxicilina. No. Tetra, el metronidazol, IBP y bismuto. Así es. Entonces, el PQT era el esquema, digamos, opcional, según todos los consensos para pacientes que tenían Helicobacter pylori y el paciente era alérgico a penicilina, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ustedes están. ¿Los antibióticos cuáles eran? O cuáles teníamos la tetraciclina y el metronidazol. Y en el otro esquema, que no había alergia a penicilinas, podría usarse amoxi con clorito. Entonces, la tetraciclina es un medicamento opcional cuando hay esa alergia, ¿de acuerdo? Y va para los cocos gram positivos. Recuerda que la penicilina, principalmente las de primera generación o las naturales, van para los cocos, los bacilos gram positivos, ¿no es cierto? Como en este caso. También cubren algunas anaerobios. Y ya cuando llegamos a las sintéticas, ya empiezan a coger gram negativos, cocos, espiroquetas, y aquí tenemos intracelulares atípicos.
¿Quién, por ejemplo? Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis, su primera opción de tratamiento contra Chlamydia trachomatis es doxiciclina. ¿Ya? ¿Cuáles son las interacciones? Si es que nosotros recordamos lo que había acá arriba y decía el metabolismo es en citocromo P450. Entonces, todos los fármacos que se metabolicen con citocromo P450 van a variar. ¿Quiénes son? Por ejemplo, acá warfarina, midazolam, estatina, teofilina. Estos fármacos aumentan. ¿Por qué aumenta la concentración? Porque el otro inhibe su metabolismo, porque inhibe la acción del citocromo P450. Por lo tanto, van a aumentar y si son de perfil o margen terapéutico estrecho, van a tener mayores situaciones adversas. El anticonceptivo, por ejemplo, disminuye su efecto. Puede causar embarazos no deseados porque obviamente el antibiótico tetraciclina va a interactuar ahí. ¿De acuerdo? Y también disminuye, por ejemplo, en los fármacos que contienen metales, calcio, los que contienen magnesio, hierro. ¿De acuerdo? Efectos adversos principalmente van a estar relacionados con a nivel parenteral, porque nosotros podemos darle tigecyclina, son muy irritantes, ¿no? Y puede causar flebitis, como ven ahí. A nivel de los huesos, también puede causar deficiencias, da un color oscuro en los dientes cuando se toman tetraciclinas, ¿no? Puede dar náuseas, dolor abdominal, diarrea y colitis también pseudomembranosa. A nivel del sistema nervioso central nos puede dar síndrome de Fanconi y a nivel cutáneo hipersensibilidad a la luz. Entonces, son efectos adversos que puede dar una tetraciclina. Las interacciones, como les dije, si nosotros tenemos acá en el estómago y acá separamos una porción, acá tenemos las células del estómago, acá hay metales que se van a absorber, magnesio, zinc, hierro, calcio, llega la tetraciclina y secuestra todos estos metales y ya no va a absorberse, por lo tanto va a haber déficit, disminuye la concentración de calcio, de magnesio, de zinc, de hierro, ¿de acuerdo? Por eso no tenemos que dar esos medicamentos con algunos otros que puedan tener esos metales, ¿no? Como por ejemplo sulfato ferroso, hidróxido de aluminio y magnesio, van a interactuar. Luego tenemos a nivel metabólico en el hígado, van a incrementar, ya hemos visto, la concentración de estos y que se toman de manera concomitante y van a disminuir la concentración de estos. Por lo tanto, estos pueden fallar y los de arriba pueden tener más efectos secundarios. Esto es lo que pasa en los dientes, ¿no? Como secuestra el calcio no ingresa, ¿no? Y eso puede traer alteraciones en el crecimiento o alteraciones en la coloración dental. Ahora, por eso es que estas tetraciclinas no están indicadas en niños menores de 9 años. ¿Ya? Luego, otro uso, aparte del antibiótico, es justamente para tratar el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Nosotros acá tenemos, en el túbulo proximal, tenemos receptores B2, que acá tenemos la antidiurética, ¿no? La antidiurética actúa con el receptor B2, ¿y qué va a pasar con el agua? ¿Sí? ¿Qué hace? Se pierde. Sale, ¿cierto? O sea, si es hormona antidiurética, ¿qué va a hacer? Se pierde agua. ¿Qué hace? Retiene. Retiene, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer cuando la tetraciclina viene, la tetraciclina impide esta expresión, por lo tanto no va a haber esta coapolina y ayuda a mejorar, o es como parte del tratamiento de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿de acuerdo? Y causa, podría decirse, una diabetes insípida. Síndrome de Fanconi. ¿Cómo es que causa un síndrome de Fanconi? Esta tetraciclina. Generalmente está dada por tetraciclina que ya venció, ¿no? ¿Qué pasa? Llega y va a bloquear también en el riñón los canales que captan aminoácidos, que captan glucosa, que captan sodio. Entonces no se van a captar esos compuestos y se van a eliminar. Por lo tanto
por lo tanto me va a dar aminoaciduria, glucosuria, ¿no? Y hiponatremia porque se pierde todo ello, y obviamente todo ello constituye un síndrome de Fanconi. Va a haber déficit de vitamina D, entre otros. Su espectro antibiótico lo tenemos ahí, ¿no? Nosotros tenemos tetraciclinas inicialmente, nos sirve para el pepto, estreptococo, clostridium, listeria, campylobacter, haemophilus, hasta para Neisseria. Sin embargo, acá habría todavía cierto, se cuestiona el uso de la tetraciclina contra Neisseria, ¿ya? Treponema, borrelia, leptospira. Ahora, otro grupo importante de estos que impiden la síntesis de proteínas son los macrólidos. Los macrólidos, a diferencia de las tetraciclinas, actúan a nivel de la subunidad 50S. Cuando nosotros tenemos el ribosoma, tiene dos unidades, la 50S que es la cabeza del honguito y la 30S que es la parte de abajo. ¿Cómo actúa? Va a actuar en la fase de translocación, ¿no? Y también inhibe la transpeptidación. Y este es uno de los fármacos que le mencioné en este grupo. ¿De acuerdo? Que a concentraciones dobles o a doble concentración va a actuar también como un bactericida. Y también tiene un efecto no antibiótico, que es como un procinético, que lo vimos en la clase de aparato digestivo. Entonces, acá nosotros tenemos igual a subunidad, bueno, el ribosoma, el complejo ribosómico, y acá está, impide la translocación y también inhibe la transpeptidación. Dos acciones, dos mecanismos de acción. Entonces, si inhibe la transpeptidación, de alguna manera también va a hacer que esa bacteria no forme el peptidoglicano, ¿de acuerdo? Y si no forma el péptido, dime. ¿Puede repetir sobre el sistema digestivo del macrólido? ¿De qué estábamos hablando? También. ¿De qué? Actuaba además de ser bactericida. Ah, claro, es que lo que pasa es que recuerda que nosotros cuando vimos en el sistema digestivo, vimos, en la última parte, vimos, digamos, los que actuaban para el estreñimiento y los que actuaban para la diarrea. Este fármaco es un fármaco que actúa a nivel del receptor de motilina y actúa como un procinético. Entonces, por eso es que actúa, eso es un efecto antibiótico, por decirlo así. ¿Como antiinflamatorio también, doctor? No. La citromicina creo que No dijo. antibiótico, efecto no antibiótico, y actúa en el receptor de motilina, o sea, aumenta la motilidad gastrointestinal en pacientes, por ejemplo, que tienen estreñimiento, pero ciertos pacientes, no en todos, o sea, no es uno de elección para todo paciente que esté estreñido, ojo, no es así. Entonces, actúa inhibiendo la translocación e inhibiendo la transpeptidación, por lo tanto, de alguna manera este fármaco va a actuar también impidiendo la síntesis de proteínas en la pared y a concentración doble va a hacer que esta pared también sea defectuosa. Por lo tanto, también a esa concentración va a ser un bactericida. Aparte, su principal mecanismo es bacteriostático, pero a concentración doble de concentración normal, al doble de la concentración inhibitoria mínima, actúa también como un bactericida. ¿Ya? En lo que respecta, bueno, ahí tenemos, ¿no? ¿Dónde es que actúa acá? Uno, la translocación en todo el complejo ribosómico y también en la subunidad 23R del RNA y en la 5R del RNA. Tiene el mismo mecanismo que las lincosamidas y que los cetólidos, que el cloranfenicol. Por lo tanto, van a tener cierta reacción cruzada, aún sin ser de la misma familia. Por ejemplo, nosotros sabemos que puede haber una reacción cruzada en el 1% de pacientes que son alérgicos a penicilina y puede ser el 1% alérgicos también a cefalosporina. Es bajo, pero puede pasar. Pero bueno, se entiende porque ambos son beta-lactámicos, ambos son, podría decirse, casi de la misma familia, actúan de la misma manera. Pero acá, cetólidos, lincosamidas, macrólidos no son de la misma familia, pero comparten el sitio de acción. Por lo tanto, puede haber una reacción cruzada. Mecanismos de resistencia.
tenemos los que vemos ahí. Bueno, ya. Modifican el sitio de acción, igual que las tetraciclinas. Los antibióticos que actúan en el complejo ribosómico, su principal mecanismo de resistencia, a diferencia de los que actúan en la pared, su principal mecanismo de resistencia es que cambian el sitio de unión del fármaco en su sitio de acción. ¿Estamos de acuerdo? En lo que eran bactericidas betalactámicos, el mecanismo principal de resistencia era la creación de un sistema enzimático que va a, digamos, a inactivar el fármaco. ¿De acuerdo? Acá no, acá cambian el sitio de unión. Acá lo tienen en primer lugar, modificación del sitio de acción, modificación de la subunidad 50, del complejo ribosómico 50S a nivel del 23RNA, o alteración del transporte del fármaco, inactivación de las enzimas, bombas de expulsión del fármaco, y existe una resistencia intrínseca en ciertas bacterias, que son las gram negativas. Eso significa que todas las bacterias gram negativas de por sí ya tienen un mecanismo de resistencia intrínseco. Por lo tanto, no voy a indicar un macrólido en pacientes que tienen una infección por gram negativos, Escherichia coli, por ejemplo. ¿De acuerdo? Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? No se debe utilizar, porque esos gérmenes están o tienen en su sistema una resistencia intrínseca, o sea, no desarrollan la resistencia, ya vienen con la resistencia. ¿Sí? Bien, la clasificación, igual que la anterior, pueden ser naturales, ¿esto es? ¿Sí, no? Naturales, semisintéticas, igual que las tetraciclinas, igual que las penicilinas. Las primeras, que son las naturales, y acá tenemos a la eritromicina, estos no se usan, están ahí para que ustedes sepan, pero la eritromicina es el que más se usa. ¿Cuáles son los usos de los macrólidos de primera generación o naturales gram positivos? Igual que las tetraciclinas, igual que las penicilinas naturales. ¿Sí? Son otra opción. Las sintéticas, acá tenemos estas que están aquí, ¿no? Principalmente la claritromicina, que ya tiene un espectro mayor, llegando hasta gram negativos, incluyendo todo lo de arriba, y algunos intracelulares. Acitromicina también se utiliza para mecanismos intracelulares, ejemplo, Chlamydia trachomatis, Histoplasma, acá están, todos estos, Mycoplasma, Legionella, Chlamydia y Ureaplasma. Chlamydia es muy sensible a acitromicina, tanto así que en un paciente que tiene una infección pélvica inflamatoria, generalmente causada por Chlamydia, porque ese es el agente causal, se utiliza acitromicina en esos pacientes. ¿De acuerdo? En el esquema de tratamiento de enfermedades de transmisión sexual está la acitromicina. Y luego tenemos estos otros, ¿no? Roquitamicina, espiramicina, que no lo van a escuchar mucho. Y acá también tenemos la eritromicina, que son ya como cetólicos. Pero en lo que respecta al espectro antibiótico, también igual, ¿no? Inicialmente gram positivos, pero también al igual que las tetraciclinas también tiene cobertura en intracelulares. Anteriormente hemos estado viendo gram negativos, hemos estado viendo pseudomonas, hemos estado viendo gram positivos, y no veíamos qué fármacos eran los que iban a ir hacia estos intracelulares. Y acá ya tenemos dos al menos que van contra estos intracelulares. El metabolismo igual se da en el citocromo P3A4 y va a causar lo mismo que el anterior. Utiliza el enzima y va a hacer que aumenten estos medicamentos, y pueden haber masa que se metabolizan por y incrementarían su concentración, y si son con margen terapéutico estrecho van a ser más tóxicos y disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales, por ejemplo. Es decir, si nosotros tenemos un medicamento o una paciente que es mujer y está con terapia anticonceptiva y le indican de repente un macrólido y la paciente se embaraza, una posible causa podría ser esa interacción que existe o que se da entre el macrólido y el anticonceptivo por la inhibición
del citocromo P450, ¿no? O en este caso el 3A4. ¿De acuerdo? Esa sería la explicación del por qué falló el anticonceptivo, muy aparte de que el anticonceptivo podría fallar. ¿Sí? Efectos adversos de estos. Acá tenemos que es un fármaco que puede causar arritmias a nivel cardiovascular, puede causar también flebitis, también irrita. No se toma, no hay macrólidos vía parenteral, son vía oral, ¿ya? A nivel del sistema digestivo, igual que el anterior, puede producir diarrea, hepatotoxicidad, prurito, colestasis. Sistema nervioso central puede producir ototoxicidad y nefrotoxicidad, y en el sistema inmune puede haber hipersensibilidad. Ahora, cuando hay una alteración, o sea, puede producir prolongación del QT y puede producir la llamada torsada de Pointes, que es una taquicardia ventricular polimórfica en difícil, ¿no es cierto? El tratamiento para esa, ¿cuál era? ¿Qué era? ¿Cuál era el tratamiento de elección para cuando como antiarrítmico? Sulfato de magnesio. Okay, entonces la torsada de Pointes es causada muchas veces por estos macrólidos. La frecuencia es baja realmente, ¿no? Pero es un efecto, ¿ya? Otros efectos, como ya les mencioné, a nivel gastrointestinal produce es procinético, por lo tanto se puede utilizar en gastroparesia o en gastrosquisis. Gastroparesia es cuando el estómago no tiene una motilidad adecuada, ¿de acuerdo? Gastroparesia idiopática, por ejemplo, podemos utilizar los activadores de motilina como la eritromicina. Bien. Y esto es la explicación. Como le digo, ya estamos tocando otros gérmenes que no estábamos viendo, ¿no? Micoplasma, Legionella, Clamidia, Ureaplasma, se pueden tratar con estos macrólidos. ¿Cuáles son los macrólidos? Eso sí debemos recordar, ¿ya? Bueno, al final lo repasamos, porque ustedes deben saber cuáles son macrólidos, cuáles son tetraciclinas, cuáles son penicilinas, cuáles son cefalosporinas, cuáles son nicosamidas, etc. Ahora, ¿por qué llamamos gérmenes atípicos? No, porque también van para los atípicos, ¿ah? Estos son intracelulares, pero también hay gérmenes. ¿Cómo es un germen típico? Un germen típico es así como este, ¿no? Citoplasma, su núcleo, su membrana, ¿no es cierto? Un parecelular. Un germen atípico es que no es típico, o sea que no es así. Por ejemplo acá, ¿no? Acá tenemos un germen típico y acá tenemos un germen atípico. ¿Qué le falta a este para ser típico? Pared, así es. Recordemos que esos que no tenían pared no podían ser tratadas con estos. ¿Por qué? Porque estos actúan en la pared y si no hay pared no hay cómo actúe. Entonces por eso es que acá le damos hincapié en estos fármacos, porque estos ya pueden intervenir, no necesitan de la pared para actuar, se internalizan en el citoplasma y luego van directamente al núcleo donde hay ribosomas y van a impedir la síntesis de proteína o inhibir la síntesis de proteína. Por lo tanto tenemos una bacteria típica que tiene su pared, que su crecimiento es poco exigente y la mayoría son extracelulares, y estas son atípicas, que no tienen pared generalmente, su crecimiento es exigente y son facultativos, dependen de la célula y son intracelulares muchos. Son diferentes. Estos, supongamos si queremos comparar con una neumonía, por ejemplo. Existen neumonías típicas y neumonías atípicas. Y su significado es tal cual como ustedes lo pueden imaginar. ¿Por qué es típico? Porque sus síntomas son típicos. El paciente va a tener tos, el paciente va a tener fiebre, ¿no es cierto? El paciente va a tener un síndrome de consolidación. Eso es típico, es algo que debes esperar. Atípico, el paciente de repente no tiene tos o de repente tiene solamente fiebre, ¿no? Se comporta más como una infección viral y no lo es. Entonces, típico te puede causar, por ejemplo, un estreptococo neumonía, una hemófilis, un estafilococo, una moraxela. Estos gérmenes son así, con su pared, que puede ser delgada o gruesa, dependiendo si es gran positivo o negativo. Y atípicos son estos, ¿no? Estos no tienen pared y la sintomatología va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, típica, como les dije, ¿no? Su inicio es brusco, la fiebre es alta, la tos es productiva, lo clásico de una neumonía, tal como está en los libros. Cuando uno dice, ¿quieren ver un caso del libro? Ok, venga, y van a ver un paciente que escuchan crepitante, que tiene fiebre, que tiene tos, esputo herrumbroso, ¿no? Que tiene síndrome de consolidación, broncograma. Eso es una neumonía típica.
Una neumonía atípica, por ejemplo, inicio insidioso, como que si quiere, como que no quiere, como que, o sea, es un resfrío, pero más de 4 días, 5 días, 7 días, una semana y sigue con fiebre, sigue con un poco de tos, un poco de síntomas no específicos, entonces es posible que haya una neumonía atípica. ¿Ya? Aminoglicósidos. Ya estamos viendo entonces la segunda parte, y acá tenemos bueno, hemos visto penicilina, hemos visto cefalosporina, hemos visto carbapenémicos, hemos visto vancomicina, hemos visto tetraciclina, hemos visto macrólidos y estamos viendo ahorita aminoglicósidos. Los aminoglicósidos, ¿por qué está así? Los aminoglicósidos son antibióticos que en sí se desarrollaron principalmente para ir contra estos bacterias, gram negativas. ¿De acuerdo? ¿Cómo actúan? Inhiben la síntesis de las proteínas. ¿Y cómo lo hacen? Produce la lectura errónea del RNA mensajero. Si lee de manera errónea el RNA mensajero, la síntesis de proteínas no va a ser la adecuada. Y si sintetiza una proteína por otra, la bacteria no va a tener la misma capacidad infecciosa que debería tener. ¿De acuerdo? Por lo tanto, altera obviamente la formación de las proteínas, altera el potencial eléctrico y es dosis dependiente. ¿Sí? También tienen ese mecanismo que nosotros vimos acá, bacteriostáticos principalmente y bactericidas de manera secundaria. ¿Ya? Y lo vamos a ver también. El mecanismo de resistencia, según lo vemos acá, es inactivación enzimática. Acá cambia la cosa. Tetraciclinas y macrólidos, principal mecanismo era, ¿cuál? De resistencia. ¿Cómo era? ¿Cómo desarrollaban mecanismos, o cuál era el mecanismo por el cual las bacterias desarrollaban resistencia contra macrólidos y contra tetraciclinas? Modificaban el sitio de acción. En los aminoglucósidos vuelve nuevamente al tema enzimático igual que los beta-lactámicos, ¿ya? Inactivación enzimática principalmente, ¿ya? ¿Qué más? Produce estearasas, altera el transporte, bombas de flujo, y la mayoría casi se repite, si se dan cuenta, pero siempre hay una principal, ¿no? Clasificación, acá tenemos los que derivan directamente del streptomyces, como la streptomicina, que es el fármaco que se creó, recuerdan, contra la tuberculosis, ¿no? Y la neocana y la tobramicina. Canamicina, de aquí se sintetiza la amicacina, y las micromonosporas, de donde viene la gentamicina. Todos los que están en rojito son los que ustedes van a verlo de manera más frecuente, los demás quizás ni escuchen, ¿no? Streptomicina pueden escuchar cuando están haciendo manejo de tuberculosis en pacientes que tienen multidrogoresistencia. Amicacina lo van a escuchar frecuentemente y gentamicina mucho más frecuentemente, ¿no? Generalmente cuando uno empieza a utilizar medicamentos para gram negativos, arranca con gentamicina y luego sigue con amicacina. No utilizamos frecuentemente streptomicina. Su espectro de acción, como ven ahí, es bacilos gram negativos principalmente, y acá empezamos a coger otro grupo de bacilos o bacterias que no teníamos en los anteriores, como son estos, los BAR, bacilo ácido alcohol resistente. ¿Cuál? Tuberculosis. ¿De acuerdo? Ese es el bacilo ácido alcohol resistente. Principalmente acá tengo streptomicina, que aún sigue en el esquema del Ministerio de Salud cuando se va a tratar pacientes que tienen resistencia. ¿De acuerdo? Acá
Acá el aminoglicósido es un fármaco cargado positivamente, por lo tanto no va a tener, digamos, mucho problema para ingresar, ¿ya? En la bacteria gram negativa. Sin embargo, nosotros vamos a tener acá, por ejemplo, viene por acá la aminoglucosa, atraviesa la pared, que no es muy gruesa en gram negativos porque para ellos se ha creado, atraviesa, y una vez que entra, acá empieza la alteración iónica. Un mecanismo de acción, uno, se une al lipopolisacárido de la bacteria gram negativa. Recuerda, la bacteria gram negativa tiene su pared, tiene su peptidoglicano y encima tiene una membrana de lipopolisacáridos, ¿recuerda? Fosfolipídica que tenía. Entonces, ahí se une y ahí empieza a actuar. Se une y como que estorba, ¿no? No deja a la bacteria, digamos, desarrollarse o actuar con normalidad. Luego ingresa a este espacio, ¿no? Y acá altera los iones. ¿Por qué? Porque es un fármaco que está cargado, a diferencia de otros, cargado positivamente, ¿no? Y va a competir con el calcio, con el magnesio y con esos elementos que son también de carga positiva, ¿de acuerdo? Y van a crear, esa bacteria va a crear agujeros transitorios que van a hacer que este fármaco ingrese dentro del citoplasma de la bacteria, ¿no? Luego, entonces, resumiendo el mecanismo, porque la idea es que el antibiótico no solamente se quede en la pared, sino llegue hasta ¿dónde? Hasta el honguito, porque es su sitio de acción principal, ¿no es cierto? Pero inicialmente ya empieza desde acá a actuar. Se une a lipoproteínas o a lipopolisacáridos, altera los iones y ingresa en el citoplasma. Una vez que llega por acá, encuentra y va a interferir en la síntesis de las proteínas en el complejo ribosómico. ¿Qué va a hacer? Va, uno, formar proteínas anómalas, porque altera, ¿no? la lectura del ARN mensajero, ¿de acuerdo? Puede producir finalización prematura. Si nosotros tenemos que se va a formar esto y viene acá la amicacina y hace que no se forme esto, sino aquí nada más termina, finalización prematura, lectura incorrecta, inhibe la replicación. Por lo tanto, todos estos mecanismos son mediante los cuales el aminoglicósido actúa, ¿de acuerdo? Ahora, la síntesis de las proteínas del peptidoglicano va a estar alterado, por lo tanto se va a alterar también la permeabilidad celular. Y si se altera la permeabilidad, esa membrana, esa membrana que nos separa del exterior, no va a actuar como debe. Por lo tanto, va a tener un efecto bactericida también. Este es otro medicamento que tiene un efecto bacteriostático y también bactericida. Ahora, efectos adversos. Nosotros vamos a escuchar que estos medicamentos van a tener ototoxicidad, nefrotoxicidad y toxicidad cerebral. ¿Por qué y cómo lo hacen? La nefrotoxicidad, por ejemplo, a nivel del túbulo proximal, ¿qué va a hacer? Se va a unir a las células y va a empezar a dañarlas, porque se va a unir. Así como se une a los lipopolisacáridos al inicio de la bacteria, también se unen estas células, ¿no? Y también va a inducir su apoptosis de las células. Y si induce la apoptosis, la muerte de las células, estas células quedan dañadas, no van a ser funcionales, por lo tanto el paciente va a tener insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Nefrotoxicidad e insuficiencia renal, principalmente neomicina, gentamicina, tobramicina, menos efecto nefrotóxico la streptomicina, menos efecto nefrotóxico. Pero además, en líneas generales, todos los aminoglucósidos traen nefrotoxicidad, en líneas generales. A nivel del oído va a pasar algo similar, ¿no? También se va a unir a las células, digamos, que van a ayudar en la recepción del sonido a nivel del nervio coclear, ¿no? Y van a causar también daño de estas células y el paciente empieza a perder la audición. Siempre y cuando no haya un daño del nervio, la audición es reversible o la pérdida de la audición es reversible. Una vez que hay daño en el nervio coclear,
ya no es reversible. El paciente no va a volver a oír como normalmente oye. ¿De acuerdo? Y también produce bloqueo neuromuscular, ¿no? Bloquea la liberación de acetilcolina, bloquea el calcio. ¿Por qué? Porque es positivo. El calcio también es positivo, por lo tanto, va a bloquear, va a haber un bloqueo neuromuscular. El calcio no va a actuar. Donde hay calcio, recordemos que había contracción, movimiento. Pero este aminoglucósido lucha contra el calcio y va a impedir la acción de él. Por lo tanto, hay bloqueo neuromuscular. Y acá tenemos igual, no neomicina, canamicina, micacina, gentamicina, tobramicina, todos ellos van a producir como un efecto adverso a nivel del sistema nervioso bloqueo neuromuscular. Sulfonamidas, el mecanismo de acción de estos fármacos es un poco más sencillo de entender. Las sulfonamidas actúan inhibiendo enzimas que se encargan o impiden que la bacteria sintetice sus propias bases, ¿no? ¿Cuáles son? Las bases fúricas y las bases pirimidínicas. ¿Y qué reacciones son? En la que interviene la dihidroteroato sintetasa, acá tenemos, y la dihidrofolato reductasa. Ahí viene el fármaco. Impide esto y no hay síntesis de estas bases. O impide esto y obviamente no hay esto, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos como fármacos el trimetropin sulfametoxazol, la sulfamidas. Ellos son los que intervienen en la síntesis de metabolitos. Mecanismo de resistencia. Estos tienen un mecanismo de resistencia específico, que es creación de una vía alterna de síntesis de metabolitos, ¿ya? Y también lo demás, ¿no? Disminución de la afinidad de la sulfa, disminución de la permeabilidad, bomba de expulsión, entre otros. ¿Cómo se clasifica? Bueno, nosotros acá tenemos el Bactrim. El Bactrim ya casi no se usa, sin embargo está en este medicamento, ¿no? El Bactrim tiene trimetropin y sulfametoxazol. Trimetropin y sulfametoxazol. Acá tenemos, por ejemplo, de acción corta tenemos la sulfasalacina, el sulfisoxazol, y de acción intermedia el trimetropin como el sulfametoxazol, ¿ya? Estos fármacos, por ejemplo, la sulfasalacina se utilizan en infecciones de piel, en vía tópica, ¿ya? Van contra gram positivos y contra algunos gram negativos y algunos intracelulares, sobre todo los que se toman de acción media, ¿no? Intermedia. Acá está, ¿ves? La sulfadiazina de plata. Esto se utiliza, por ejemplo, en pacientes que se queman y se infectan las heridas, se les echa sulfadiazina de plata. Efectos adversos: puede causar anemia hemolítica, cristaluria, síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Puede causar anemia hemolítica, anemia plástica, trastornos cutáneos, eritema multiforme, exantemas, necrosis hepática, entre otros. Las quinolonas es otro grupo que va a entrar por acá. Bueno, acá tenemos acá tenemos quinolonas. Las quinolonas son aquellos quimioterápicos, son quimioterápicos porque son sintéticos, que van a impedir la replicación. Para que se dé la replicación bacteriana, la bacteria tiene que hacer utilizar varias enzimas, ¿no? Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, una enzima que se va a encargar de desenrollar todo esto y una que se va a encargar de separar las hebras que ya se han sintetizado, ¿no? Primero actúa la topoisomerasa 2, que es una DNA-quirasa, o sea, va a desenrollar el RN, ¿no? El material genético, para luego poder proceder a replicarlo. Por lo tanto, ¿qué hace la quinolona? La quinolona inhibe la topoisomerasa 2, ¿de acuerdo? En primer lugar, y luego también inhibe la topoisomerasa 4. ¿Qué función tiene la topoisomerasa 2? La 2 es el desenrollamiento de todo este material genético para poder replicarlo, porque tiene que estar así bien ordenado para separarlo y luego replicarlo. Una vez que se separa, agarra una hebra y la duplica.
y la otra y la duplica. Y van a quedar dos hebras hijas, así como esta que están acá, entrelazadas. Y yo no necesito las dos entrelazadas, sino necesito separadas. Y acá viene la topoisomerasa 4 y la separa. Y ahí tenemos las dos. Entonces, eso es lo que buscamos. Ahí es donde actúa la quinolona, inhibe a esta enzima principalmente. También es concentración dependiente y también puede llegar a un efecto bactericida. Farmacocinética, bueno, tenemos que pueden actuar por vía oral, como la ciprofloxacino, la norfloxacino, la levofloxacino, que pueden utilizarse por vía oral. Y también hay de uso endovenoso y de uso tópico. Nosotros conocemos ciprofloxacino para en gotas, conocemos ciprofloxacino parenteral, ¿no? Se distribuye por todos los tejidos principalmente, ¿no? No hay uno que no llegue, siempre llega, tiene un amplio espectro antibiótico, ¿ya? Incluso llega a intracelular. El metabolismo no tiene metabolismo, no actúa, no se metaboliza a nivel hepático, pero son clase D en el embarazo, por lo tanto no se debe dar en embarazadas, ¿ya? Su eliminación es renal, principalmente, y su mecanismo de resistencia es un mecanismo cruzado por plásmidos. Disminuye la permeabilidad del fármaco para ingreso a la bacteria, bombas de expulsión del fármaco y alteración de los sitios de acción. Se clasifican como quinolanas, todas son sintéticas, y acá no hay naturales, son sintéticas y pueden ser de primera, de segunda, de tercera o de cuarta generación. Dentro de dentro de esta gama de quinolonas tenemos unas específicamente que se crearon para el aparato respiratorio y se les llamó quinolonas respiratorias, son estas últimas de tercera y cuarta generación: levofloxacina, moxifloxacina y gatifloxacina. Incluso acá tenemos la levofloxacina, que también está en el esquema de tuberculosis para multidroga resistente, ¿ya? Respiratoria. Para neumonía también actúa. Entonces, quinolonas de primera generación ya no van a ver su uso, pero están ahí el ácido enaldícico y el ácido pipemídico. Fluorquinolonas, que a la quinolona se le añade un flúor y ya se convierte en una quinolona de segunda generación. Y acá tenemos ya esto que se ha convertido casi en la amoxicilina actual. Uno va ahora de frente y compra su ciprofloxacino, ¿no? Y obviamente, o su norfloxacino. Uno está con GECA, cipro, ¿no? Un par de cipros y ya, 3 días sin ir al baño. Pero eso incrementa la resistencia antibiótica. ¿Qué resistencia es? La reacción cruzada por plásmidos, ¿ya? Y de tercera generación, la levofloxacino. Esta levofloxacino tiene un amplio espectro de uso. Se puede utilizar para infecciones respiratorias, por gram positivos, por gram negativos, por intracelulares, incluyendo el bacilo ácido alcohol resistente de la tuberculosis. Y la moxifloxacino y gatifloxacino, que tienen también acción a ese nivel. Interacciones. Aumenta la concentración de warfarina, metilsantina. ¿Y esos qué son? Son fármacos que tenían acción se metabolizaban con el citocromo P450. Pero yo les dije que la ciprofloxacina no se metaboliza. Y entonces, ¿cómo es que aumenta la concentración? No se metaboliza, pero lo ocupa. ¿Me entiendes? O sea, como que lo entretiene al citocromo y no lo deja trabajar, ¿no? ¿Sí? Cuando tu novio te va a ver y no te deja estudiar, tú quieres estudiar fármaco para probar y ahí está que, ¿no? Ya, igualito, así es la ciprofloxacina, no lo deja. ¿Y qué pasa? La warfarina se incrementa metilsantina, se incrementa los AINE, fenitoína, y pueden llegar a dosis inadecuadas y puede llegar a efectos secundarios, ¿ya? Y reduce obviamente la concentración negativa. Espectro, amplio espectro, como están mirando. Tiene todo. Gram positivos, gram negativos, cocos positivos. Y hasta intracelulares y anaerobios. Para todo. Interacciones. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos que también hacen secuestro, ¿ya? ¿Sí? También inutiliza el citocromo, no va a utilizarse y ya obviamente se van a incrementar
¿no? Los fármacos que se metabolizan ahí, y como tenemos acá en ciclosporina, diazepam, clozapina, metadona, allopurinol, puede producir convulsiones también. ¿Por qué? Porque inhibe el GABA. El GABA, que era como que tranquilizante, ¿no? El inhibidor por excelencia. Si lo inhibe, excitación por excelencia, por lo tanto convulsiones, psicosis, alucinaciones. Son efectos adversos de las fluorquinolonas. Y finalmente, estos que llamamos lincosamidas, hay 4 fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción. Tenemos ahí nuestro complejo ribosómico y tenemos 1, 2, 3, 4 fármacos. Empezamos con el cloranfenicol. El cloranfenicol, ¿han escuchado? ¿Alguno de ustedes ha escuchado? No, ya no se usa, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, el cloranfenicol va para todo. Gram positivos, bacilos cocos, gram negativos, bacilos cocos puros, todo. Anaerobios, intracelulares, para todo. Ideal, ¿no? Parece el medicamento, pero no lo es. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos adversos. Produce síndrome de niño gris, anemia plástica, hipersensibilidad. No se usa. Los usos principalmente están restringidos para las meningitis, por ejemplo, ¿no? La meningitis bacteriana, tifoidea, rickettsiosis, que son obviamente enfermedades difíciles de tratar con otros medicamentos. Puede restringirse para ese uso, pero tiene gran cantidad de efectos adversos. ¿Cómo actúa? Se une irreversiblemente al complejo ribosómico 50S, inhibe la transpeptidación, ¿sí? También va a ser un bacteriostático y su resistencia es mediante acetiltransferasa. Se puede dar vía oral, se puede dar vía endovenoso, vía tópico. Se metaboliza a nivel del hígado, se distribuye por todo el cuerpo y se excreta a nivel biliar y renal. Luego tenemos la clindamicina, que sí es de uso actualmente. La clindamicina también tiene el mismo mecanismo que el cloranfenicol, pero con menos efectos adversos. Inhibe reversiblemente al complejo ribosómico 50S, inhibe la transpeptidación y también es un bacteriostático. Mecanismo de resistencia por metilasas, ¿ya? Hay reacción cruzada ¿con qué les dije? ¿Se acuerdan? Les dije hace como 15 minutos o 20 quizás. Hay reacción cruzada con... ¿Quién otro actúa en 50S? Macrólidos, ¿sí? Indicaciones y espectro. Aquí ya empezamos a coger bacterias que tampoco teníamos bastante afectadas con otros medicamentos. ¿Cuáles? Los anaerobios, ¿ya? Los anaerobios, si nosotros tenemos una infección, podemos utilizar para anaerobios metronidazol o clindamicina, ¿ya? Y acá está la clindamicina y acá están los anaerobios. Abscesos, por ejemplo, clindamicina tiene buena llegada a esos abscesos, ¿ya? Infecciones cutáneas también, cobertura, infecciones de piel, ¿no? Infecciones pleurales, neumocistis, toxoplasma gondii, para el acné, para la vaginosis. Doctor, disculpa, no sé si lo iba a mencionar justo, pero en el cuadro de la PPT menciona que también llega a Staphylococcus aureus, ¿Sí? y lo resiste también. Meticilino sensible, no meticilino resistente. Resistente a meticilina. MRCA, ¿me Sí. refieres tú? Sí. A ver, voy a revisar. Porque estos son los tratamientos, el tratamiento para el MRCA, principalmente. ¿Lo ves? No, sí, solo preguntaba porque como... en este de acá. Este es el que creo que puso el doctor Sayas. Claro, ese es el que está en el... ¿Cómo se llama? A ver, déjame ver. No por completo, pero el rojo de ahí. ¿Qué dice acá? Claro, no está, ¿no? Totalmente. No es una meca. Esto sí, mira, completo. Sí. Completo. No es de elección para ese. O sea, si tú tienes un estafilococo meticilino resistente, no se recomendaría utilizar clindamicina, porque vas a demorar más en tratar al paciente y no va a recuperar. Efectos adversos, principalmente colitis pseudomembranosa, diarrea, enfermedad de tracto gastrointestinal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué rescatamos de acá? Anaerobios, esto no se usa,
¿sí? Salvo rickettsiosis. Y luego tenemos streptograminas. Poco utilizado, pero acá tenemos uno de estos. Enterococo. ¿Sí? Acá podemos utilizar streptograminas. Igual, actúa, se une irreversiblemente a la subunidad o al complejo ribosómico 50S, similar que el macrólido, también hay reacción cruzada, pero este actúa como bactericida, porque va a inhibir también la transpeptidación. Resistencia, modifica el sitio de acción y inhibe enzimáticamente, ¿no? Pues solamente se administra vía parenteral endovenosa, llega al líquido cefalorraquídeo y pasa a la placenta, metabolismo a nivel hepático y excreción biliar. Esto también está acá, debería también, ¿no? Y también para Enterococcus faecium. Estos de acá que están acá, también a veces, para entero, ¿ya? Y acá tenemos streptograminas. Gram negativos intracelulares, efectos adversos, irritación, es muy fuerte, es bastante irritante, artralgias, mialgias. Y finalmente tenemos al linezolid. El linezolid es como un cloranfenicol modificado, casi es igual, con menos efectos adversos, pero aún así sigue siendo, digamos, sigue teniendo regular cantidad de efectos secundarios. Inhibe también o bloquea el sitio, la unión, el complejo ribosómico, bloquea la iniciación y es bacteriostático, ¿no? Modifica el sitio 23S y también se utiliza para enterococo y estafilococo aureus meticilino resistente, ¿ya? Ese es su digamos, principal uso. Efectos adversos, es casi igual que el cloranfenicol en menor intensidad. También produce mielosupresión, igual que el cloranfenicol, trombocitopenia, igual, cefalea, neuritis óptica, acidosis. Y este es el fármaco que me produce un verdadero síndrome serotoninérgico, muy aparte de aquellos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, obviamente, ¿no? Este es un medicamento que no tiene nada que ver con ese mecanismo, pero produce un síndrome serotoninérgico. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el mecanismo de acción, como ustedes ven acá está el complejo, ¿no? Y, por ejemplo, el cloranfenicol viene por acá y la clindamicina inhibe el sitio A de la translocación. Acá tenemos en el complejo sitio A, sitio P de la transpeptidación y sitio E, ¿no es cierto? Este inhibe la transpeptidación, inhibe la translocación. Clindamicina y cloranfenicol, ¿de acuerdo? En lo que es la streptogramina, que puede ser quinupristina o dalfopristina, ellos van a producir un cambio conformacional en la subunidad 50S, en la fase de elongación. Y el linezolid inhibe la formación, o sea, no se une la subunidad 50S con la 30S para conformar el complejo 70S. Y también inhibe la función o la unión al sitio P. Esos son los mecanismos del linezolid, de la clindamicina, cloranfenicol y de streptogramina. En resumen, este no se usa, este para anaerobios y esto es para meticilino y enterococo, según lo mencionado. Y este es el otro germen que les mencioné, que también es difícil de tratar, ¿no? Acá nosotros, para Pseudomonas, tenemos número 1 de penicilinas. ¿Cuál utilizamos? Penicilina. ¿Cuál? Hipericilina. ¿Cuál me dijiste que había repasado? Ah, bien, acá dice hipericilina y tazobactam. No, pero en penicilina, ¿cuál le damos para Pseudomonas? Vamos a ir uno por uno. Piperacilina y ticarcilina. Ya. ¿Y qué me dice de
Allá, ya. Piperacilina. Pipetazo, ¿cierto? Murió. Ticarcilina. Cefalosporina. C. Fe. Pi. Me. C. Ta. Si. Pi. Ma. Tercera generación, cuarta generación. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Aquí. Carbapenéricos, cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. ¿Qué más? Pero de los carbapenémicos, el que menos usaría podría ser Todos tienen el mismo espectro, el mismo se puede utilizarlo. La diferencia es la dosis. Vertapenén lo utilizo una vez al día. Imipenén 4 veces al día y meropenén 3 veces al día. Si yo lo tengo hospitalizado, le voy a dar cualquiera de los dos últimos. Si yo quiero darle de alta y mandarlo a su casa, le voy a dar una vez al día para que se... Igual es en parenteral, no es endovenoso, no es intramuscular. ¿Ya? Por eso no hago diferencia, cualquiera puede ser. Esto no. ¿Qué más? Ahí tienen. Puedes utilizar ciprofloxacino, puedes utilizar ciprofloxacino. Yo les dije, quinolona es una buena opción, cubre todo, no lo puedes dar en embarazadas, pero no puedes irte al extremo si tienes otras. Ese es el tema, ¿no? Porque si no sería fácil darle a todo el mundo quinolonas. Pero en realidad no puedes ir a un medicamento con mayor intensidad, mayor potencia, mayor espectro si no utilizas primero una penicilina B, luego una semisintética, luego una cefalosporina y en esa escala, ¿no? ¿Puedo utilizar quinolonas? Sí puedo utilizar quinolonas. Y acá lo tiene. Aminoglucósidos también, pero bueno, quinolonas, ¿ves? ¿Qué más? Ahí están, estos son los tres que hemos visto como primera opción de tratamiento y luego tenemos como segunda opción, estos son de primera opción de tratamiento y estos son segunda o tercera opción. Ahora, se suele utilizar, ¿qué es la pseudomonas? ¿Qué tipo de bacteria es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Bacilo? Así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de conformación tiene? Tiene una pared, ¿cierto? Delgada. Y tiene un lipopolisacárido externo, ¿de acuerdo? Que controla el ingreso mediante bombas, ¿no es cierto? Ahora, se suele utilizar, por ejemplo, si yo quiero utilizar amicacina o quiero utilizar una penicilina, ¿no? Podría utilizar algún medicamento que se potencie, ¿no? Por ejemplo, que me pueda dañar la pared para que el medicamento pueda ingresar, como por ejemplo amicacina, ¿no? Puedo utilizar una cefalosporina y asociarle una amicacina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a dañar la pared y la amicacina va a entrar rápidamente al interior, ¿cierto? Y va a tener mayor acción. Y es por eso que vienen las sinergias antibióticas, ¿no? Y tú vas a ver, por ejemplo, que le dan ceftriaxona con amicacina o que le dan ampicilina con amicacina, ¿no? ¿Por qué? Porque potencian y utilizan esa fuerza mayor en los antibióticos para poder mejorar su efecto, ¿ya? Bien. Luego tenemos algunas reacciones de algunas, de todos los que vemos acá, antibióticos, ¿no? Las penicilinas principalmente van a causar alergias y daños a nivel de la piel, enrojecimientos, en ronchas, picazón, prurito, ¿no?
ahí está, rash. Carbenicilinas reducen las plaquetas, producen sangrado anormal. Ampicilina, que es una penicilina semisintética, produce daño en el tracto gastrointestinal, produce diarrea. Cefalosporinas, difusión plaquetaria, daño renal, algunas. Tetraciclinas, a nivel gastrointestinal, va a producir dolor, diarrea, enterocolitis. Cloranfenicol, no se usa, causa depresión de la médula ósea y nos va a llevar a anemia aplásica. Aminoglucósidos, tenemos nefrotoxicidad, ototoxicidad, bloqueo neuromuscular. Isoniazida, que son fármacos antituberculosos, nos pueden dar daño hepático, daño cerebral y piel. ¿Cuál nos preocupa más? Estos dos, ¿no? Sulfonamidas, polimixinas, que tampoco van a ver como que se utiliza mucho. Quinolonas, puede producir convulsiones, puede producir daño gastrointestinal, puede producir daño óseo. Rifampicina, también a nivel hepático. Recuerda, isoniazida, rifampicina, fármacos antituberculosos. ¿De qué se cuidan a ese paciente? Del hígado, porque pueden producir daño hepático, ¿cierto? Antifúngicos, anfotericina, hoy día creo que lo van a ver, ¿no? Antiprotozoarios, metronidazol, ¿no? Va a producir también daño gastrointestinal, náuseas y vómitos, irritación gástrica. Antivirales, nos toca la otra clase. Bien, entonces para la terapia, ¿cómo es que voy a empezar a utilizar? Yo les dije, esta terapia está enfocada de repente años antes, ¿no? Porque ha cambiado mucho la resistencia, pero ¿cómo es que vamos progresando en el uso? Siempre vamos por lo básico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en sinusitis aguda, primero hay que ver si es un niño de 1 mes a 1 año, pequeñito. Vamos a ver que no sea viral. Si es viral, siempre la primera línea de acción va a ser penicilina natural, ¿ya? Los que son alérgicos, claritromicina o doxiciclina. En faringitis, igual. Primera línea de acción, si es que es bacteriana, penicilina B. Alergias, claritromicina. Neumonía. La neumonía, tenemos que utilizar un esquema que es el CRB65, ¿no? Si tienen CRB65, que es un esquema que ustedes entran, es una tabla que ustedes entran, ingresan los datos del paciente y le sale qué puntaje tiene. Si es CRB0, le puede dar parenteral oral y a su casa. Pero si es CRB1 o 2, el manejo puede ser con estos 2 medicamentos y en casa. Pero si es CRB3 o más, ya tiene que ser hospitalizado y tratamiento parenteral. Celulitis o infecciones de herida operatoria o de piel, igual. Primera opción, por ejemplo acá, es la flucloxacilina. ¿Cuál es la flucloxacilina? Es una penicilina de tipo oxa, como oxacilina, como dicloxacilina, como floxacilina. Alergia, claritromicina. Bueno, infecciones por mordeduras, si es que es menos de 6 meses, solamente higiene. Si es más de 6 meses, estos son parásitos, perdón, mebendazol. Si es conjuntivitis y es bacteriana, no es viral, vamos a utilizar cloranfenicol. El cloranfenicol estaba contraindicado, claro, vía oral o parenteral. Esta es tópica, en crema, ¿ya? En otitis media en niños menores de 1 año, la mayoría son virales, pero si fuera bacteriano, la primera línea de acción es amoxicilina. El impétigo igual se utiliza como primera línea en meticilino sensible, el ácido fucídico y la flucloxacilina. Si fuera meticilino resistente, entonces ahí sí vamos a saltarnos por acá. Infecciones de tracto urinario, cefalecina como primera opción si es que es baja, ¿no? Y en mordeduras, amoxicilina con ácido clavulánico de primera opción. En alérgicos, metronidazol más claritromicina. En niños más grandecitos vamos a tener un patrón similar, y acá se empieza a repetir, por eso lo paso rápido, porque generalmente los medicamentos no cambian.
Siempre como primera opción, si se dan cuenta en todos los esquemas, va a ser penicilina. ¿Y qué penicilina? La penicilina B. ¿Ya? Como segunda opción en la alergia a penicilina va a haber un macrólido, que puede ser en este caso claritromicina. ¿Ya? Solo cambian algunos en especial, como por ejemplo los que son de piel, como el impétigo. La penicilina no va a ser la B, sino va a ser la tipo oxa, ¿no? Como oxacilina o cloxacilina o dicloxacilina. Y finalmente, en un adulto, que acá sí se modifica un poquito en lo que respecta a ver, neumonía me parece. Por ejemplo, prostatitis acá. Prostatitis, ahí ya utilizamos fluorquinolona. Recordemos, fluorquinolonas en niños, no. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Se puede subir eso para poder ver? Que no se ve igual. Se ve. Lo que pasa es que la diapositiva está amontonadita. No quiere ver. Bien. Entonces, a ver. Este paciente, ¿qué tiene? Ya con sus profundos estudios de antibióticos pueden resolver 4 casitos. Este paciente, que es un niño de 4 años, que se lesiona la rodilla, tiene fiebre, supongamos que es bacteriano, ¿qué tratamiento le daríamos como primera opción? Una penicilina. Una amoxicilina es una penicilina semisintética. Cuando hay lesiones de piel, es una penicilina. Pero, ¿qué penicilinas pueden ser? Penicilinas, si vas a dar vía oral, puede ser penicilina de tipo grupo oxa, como oxacilina o como dicloxacilina. Si es vía oral, dicloxacilina o flucloxacilina. Si es vía parenteral, puedes utilizar la primera penicilina que se usa, porque el germen que vamos a tener aquí en esta infección de piel es un gram positivo. Y gram positivo todo el mundo cubre, ¿no? Ahí tenemos flucloxacilina y si es alérgico, claritromicina. Eso estaba en el cuadrito. Gestante de 11 semanas con disuria, poliaquiuria y PPL negativo. Ustedes me preguntaron qué era PPL negativo. No. ¿Por qué no preguntaron? ¿Qué es PPL negativo? Puño percusión lumbar negativo. ¿Qué es eso? Significa que la cápsula renal no está afectada. Y si no está afectada, no hay una pielonefritis, sino es una cistitis, podría ser una infección urinaria baja. ¿Y por qué me interesa saber eso? Porque cuando es una gestante y tiene una infección renal o una infección urinaria alta, el paciente se hospitaliza y el tratamiento es parenteral. Si que no fuera, o sea, si fuera PPL positivo, el paciente se hospitaliza y el tratamiento cambia. Si fuera PPL negativo, es ambulatorio. Y vamos a utilizar una cefalosporina de primera generación, ¿de acuerdo? ¿Quién es el germen que causa principalmente? E. coli, ¿no? E. coli puede ser cubierta por penicilina, puede ser amoxicilina, sí puede ser amoxicilina, que es penicilina semisintética, puede ser cefalosporina de primera, también puede ser cefalosporina de primera. Genta, doctor. Genta en una gestante, de preferencia no si tienes otros medicamentos. Se puede utilizar gentamicina de medicamento tipo C, pero de preferencia no, y sobre todo si tiene 11 semanas, causa ototoxicidad, nefrotoxicidad en el niño, porque va a pasar la barrera placentaria directo hacia el bebé. ¿Ya? Un paciente con diarrea, si la diarrea tiene moco y tiene sangre, es una diarrea disentérica. En un niño puede ser Shigella o puede ser Campylobacter, ¿de acuerdo? ¿Y qué podemos utilizar? Un macrólido. Acitromicina, por ejemplo, claritromicina, por ejemplo. Y finalmente, en este casito, es un caso un poco más grande, más complejo, un adulto mayor, 68 años, tos, esputo rumbroso. Dijimos que era neumonía, creo, ¿no? ¿Les dije o no? Nada. Bueno, esputo rumbroso es un esputo color chocolate, parece sangre, pero no, es más como el hierro, ladrillo, ¿ya? Por eso es herrumbroso. Tiene crepitantes, por eso es una neumonía, y tiene temperatura elevada, tiene frecuencia respiratoria alta.
Por lo tanto, con todo eso se tiene que valorar qué tipo de CRB65 tiene. Y ahí está el CRB65. CRB65 evalúa frecuencia respiratoria, presión arterial y la edad. Y si tiene más de 3 o más, ya es hospitalizar. Si tiene menos de 2 o menos de 3, puede ser ambulatorio. Este tiene más de 3 o 3, ¿ya? ¿Qué le podemos dar? Podemos dar hospitalizado, una cefalosporina de tercera generación. Podemos dar esa es la primera opción de tratamiento, ¿no? Porque puede darse una levofloxacina o una fluorquinolona, sí se puede dar, ¿no? Porque recuerda que eso cubre todo. Pero las fluorquinolonas o las quinolonas respiratorias, levofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino, ¿de acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Sobre la dicloxacilina, doctor, ¿eso se da con alimento o sin alimento? ¿Perdón? La dicloxacilina. La dicloxacilina sin alimentos. Es para, básicamente, en su mayoría, Cada 6 horas. para infección a la piel. Sí. Así es. Entonces, antibacteriano debe ser indicado de forma empírica o específica. Debería ser específica. Deberíamos tener un antibiograma para todo tipo de infecciones. No se puede y por eso lo hacemos de forma empírica. Y los antibacterianos prescritos deben tener un espectro amplio o reducido. ¿Qué me dicen a eso? ¿Amplio o reducido? Amplio. Depende, si tienes un paciente que está obviamente hospitalizado y tiene una infección intrahospitalaria, el espectro tiene que ser amplio. Si tú tienes un paciente que sabes cuál es el germen, el espectro tiene que ser reducido a ese germen que está afectado. ¿Es necesario ordenar cultivos previo a la indicación de antibacterianos? Sí, debería ser. Debería ser de rutina. Cuando vimos el Helicobacter pylori, la erradicación, el consenso de Florencia ya estaba pidiendo antibiograma antes de iniciar el tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo más importante para prevenir la resistencia? Utilizar el antibiótico a conciencia y de acuerdo a la pertinencia de usarse ese antibiótico, ¿no? No se puede usar a todo el mundo antibiótico. Una pregunta. Sí, doctor, los antibióticos pueden estar alterados si lo tomo con jugo, con cítrico. Depende de. Si tú tomas con jugo, por ejemplo, dicloxacilina, puede ser afectado, ¿no? Por eso es que a veces se toman en ayunas. Algunos sí, algunos no. Depende de. El Bactrim ya no se puede recomendar, doctor. Se usa, pero no mucho realmente. Ya hace unos años atrás dejó de utilizarse. Bien, ahora necesitamos 10 minutos y regresan porque quiero que el grupo ya de una vez me vaya subiendo las diapositivas.